segunda tutoría, segunda tutoría que vamos a analizar un tema muy bonito y que considero que nos va a ayudar de mucho. Les voy a hacer presentación de pantalla. Listo. Vamos a ver el capítulo 2, el problema del hombre. En este problema del hombre, nosotros identificamos que hay algunos aspectos que necesitamos analizarlos. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de que el hombre tiene algún problema, obviamente vamos a decir de que hay muchos problemas, pero no nos referimos a problemas de que tengo una dificultad ahorita o después, no, hablamos de problemas un poquito más serios, un poquito más, más grandes, que nos cuestionan verdaderamente a nosotros como una realidad existencial, una realidad ontológica que afecta nuestra presencia, pero también afecta a la presencia de los demás o al inverso. Es decir, tenemos ahorita nosotros que analizar ahorita el problema del hombre, pero de una óptica un poquito como más fuerte, como de una manera más formal, ¿no? Más seria. Y esto implica que hagamos un cuestionamiento filosófico acerca de por qué el hombre está aquí. ¿Y por qué hacemos ese tipo de preguntas? Porque si no nos cuestionamos, o si el ser humano no se cuestiona quién es, muy difícil va a ser entonces que pueda comprender su función en esta vida o en este mundo. Todos tenemos esa doble realidad, esa dimensión espacial y temporal, pero en ese espacio y tiempo que cada uno tiene, que cada uno juega este papel muy importante de estar allí en ese momento con estas personas, en estas circunstancias, en ese tiempo. Entonces, si tenemos un momento especial, porque ya estamos allí, usted está allí, yo estoy acá, las demás personas que están alrededor están allí, es decir, tienen un espacio y tienen un tiempo, pero el problema va mucho más allá a nivel de ética, es decir, cuál es verdaderamente la función de existir, cuál es la intención. Y al saber esto, nos vamos a meter, nos vamos a adentrar todavía más al sentido, eh, para ir un poquito mucho más atrás, es decir, al sentido del origen. Cuando yo tengo claro mi raíz, mi origen, voy a perfilarme una visión hacia dónde quiero ir. Es decir, tenemos un punto de entrada y tenemos un punto también de a dónde queremos llegar. Es decir, hay una finalidad. Por lo mismo, si en la misma historia el hombre se ha visto que no siempre tiene las respuestas para todo y que es lo que anda buscando, por eso el avance científico, técnico, tecnológico, ha venido a tratar de dar respuesta a ese montón de preguntas que el ser humano se ha hecho. Algunas respuestas ya se han hecho, algunas respuestas ya se han buscado desde el plano tal vez filosófico, metafísico o religioso, social, ya se ha buscado, ya se han presentado algunas teorías. Sin embargo, la interrogante todavía está. ¿De dónde vengo yo? Y digo yo, me refiero a personas, como ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro sentido de estar en este mundo? ¿Vale la pena estar en este mundo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Lo que yo soy hoy es lo que voy a seguir siendo mañana? Entonces encontramos aquí para dar respuesta un poco más a este tema del origen del hombre y descubrir cuáles son las respuestas a esos problemas que enfrenta también. Aquí nos vamos a analizar, nos vamos a adentrar a estas áreas, 3 áreas, para buscar una respuesta o tratar de buscar dar una respuesta. El área filosófica, el área antropológica y el área psicológica. Analizando cada una de ellas, vemos que en la parte filosófica se enfoca muy particularmente a algo, a un tema especial, que es la razón. ¿Por qué la razón? Porque nosotros descubrimos que como seres humanos, como personas diferentes a las demás criaturas, diferentes a las demás realidades énticas que están ahí fuera de mí, que me rodean, me doy cuenta que yo tengo una facultad muy particular, que es la de facultad de pensar. Entonces la filosofía me lleva por esa dirección, el sentido racional de pensar, de analizar.
¿Y qué es lo que yo debo de analizar? Desde el campo ético, analizar estos dos aspectos, lo que es el bien y lo que es el mal. Lo que es el bien y lo que es el mal en una postura ética sería analizar la moral de la persona. Cuando hablamos nosotros del sentido antropológico, ya pasando de la filosofía, adentramos al área de la antropología, decimos que la antropología hace un estudio del origen del hombre desde la parte biológica, y ese sentido es porque como se puede hacer estudios de un proceso tal vez de evolución, un proceso de transformación o de, podemos decir hasta cierta medida de que ha ido modificándose. Entonces el hombre ha ido transformándose a través de la historia. Y si es desde la parte física, entonces nos vamos a ubicar en el sentido biológico. Si la damos desde la parte cultural, entonces vamos a decir que es el estudio de todo aquello que nos rodea o el entorno. Entonces, en el ser humano o el ser humano se va desarrollando y se va formando, se va forjando de acuerdo a los lugares donde ha crecido. Nunca nos vamos a poner a comparar nosotros con una cultura, por ejemplo, vamos, Rusia. En Rusia es muy diferente nuestra cultura, o una cultura oriental, a nuestra cultura occidental. Por lo mismo, si la cultura nos modifica a nosotros, porque se nos enseña un tipo de lenguaje, tal vez yo quise haber hablado mandarín de nacimiento como lengua materna, me refiero, pero mi idioma, mi lenguaje va enfocado al español, al castellano. Entonces, afecta a la parte física en el sentido biológico de lo que nosotros somos, nuestros rasgos, que somos de piel un poco, podemos decir, algunos medios trigueños, otros medio blancos, así, mestizo, en pocas palabras. ¿Afecta? Sí, porque tenemos una herencia genética, pero también tenemos una herencia cultural, y eso lo estudia la antropología para tratar de explicar entonces cómo se va desarrollando el ser humano y tratar de explicar también cuál es el origen del comportamiento de cada persona. Si nos vamos desde la parte psicológica, vamos a decir que ella se va a encargar de hacer el estudio conductual, es decir, de las conductas. Va a tratar de indagar sobre todo por qué la forma de pensar. Miren ustedes que en la psicología, en la filosofía hablábamos del sentido racional, de rescatar esa parte de que tenemos esa facultad de pensar. En la parte antropológica veíamos dos aspectos, que era la parte física de la realidad biológica y la realidad también cultural. Y en este sentido, la psicología se va a enfocar más directamente al estudio del comportamiento humano. Por eso la psicología indaga la mente de la persona. Entonces, todos estos aspectos nos hacen cuestionarnos verdaderamente si el ser humano tiene problemas para identificarse por qué es como es, por qué soy como soy, por qué somos como somos. Y nuestra forma de pensar, de ser y de actuar están muy situadas partiendo de la experiencia que tenemos con los demás y con el ambiente donde hemos crecido o donde nos vamos nosotros mismos a desarrollar y ir interactuando con otras personas. Aquí nosotros entonces vemos una cuestión interesante. ¿Cómo afecta en el sentido antropológico y desde la parte filosófica también lo que nos rodea? Por lo tanto, esta última disciplina que vamos a abordar va de manera particular a ser denominada como una antropología filosófica. Si ya vimos la filosofía, ya vimos la antropología, ya vimos la psicología, ahora veamos la antropología filosófica, que es otra manera también de poder indagar el tema del sentido original del hombre. Y aquí nosotros identificamos que tanto lo psíquico, lo antropológico, no podemos nosotros separar la realidad del pensamiento con la realidad biológica, con la realidad cultural. No podemos separarla. Por lo tanto, la antropología filosófica va a hacer uso de todo ello. Entonces, no solamente se va a enfocar en una parte, sino que le va a interesar todo, ver el todo de la persona. Y así, cuando armamos o utilizamos la totalidad del ser humano, podemos tener una visión más completa de quién es él y cómo las cosas que están afuera, que son exteriores, están externas, afectan
nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. En cuanto al tema número 2, ¿existe una naturaleza en el hombre? ¿Podemos decir que verdaderamente existe una naturaleza? Ahora, aquí hay una palabra que yo la resalté bastante y es la cosmovisión. Me gustaría escuchar algunas dos intervenciones de ustedes para ver qué han escuchado acerca de cosmovisión. Creo que ese tema lo miramos en filosofía general, pero no sé si lo recuerdan. Pero, ¿qué es lo que ustedes interpretan como cosmovisión? Para que enciendan sus audios y así entonces pueda escuchar. ¿Qué es lo que ustedes entienden por cosmovisión? Vamos a ver, ¿quién nos quiere compartir lo que piensa? Licenciado, buenos días. Buenos días. Me parece que es como la manera que tenemos de interpretar el mundo. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Está muy, muy, muy acertado. Otra participación más. Cosmovisión. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra cosmovisión? Manera de cómo ver los periodos de la época de nuestra vida, pues. Ah, ok, perfecto. Excelente. Muy bien. Gracias. Miren ustedes qué interesante. Cosmos, ¿qué significa? Es el mundo, es el universo. La visión, es decir, es la forma de cómo vemos el mundo, de cómo vemos o interpretamos el universo. Y aquí la pregunta interesante que nos hace el tema 2 ¿existe una naturaleza en el hombre? ¿Existe una naturaleza en el hombre? Entonces nosotros nos podemos analizar. Cuando hablamos de naturaleza es porque estamos hablando de un principio, de un origen. ¿De dónde venimos nosotros? Y ciertamente creo que no podríamos hacernos los ilusos de que no tengamos una noción, aunque sea teórica, de cómo nos han explicado de dónde venimos o cuál es el origen del ser humano. Y de esto se han encargado, pues sobre todo las personas adultas, las personas mayores. Y hablamos de siglos atrás, de cómo se ha venido transmitiendo la manera de interpretar el origen del ser humano. Y vuelvo y repito, no solamente nos vamos a ubicar en la parte religiosa, sino que nos vamos a situar en todo tipo de pensamiento que analizamos acerca de cómo, de dónde viene el hombre, cuál es el origen, que si hay una naturaleza o no hay una naturaleza en él. Hay muchas maneras de cómo se han interpretado. ¿Cuáles son esas maneras? En filosofía general, si recuerdan ustedes, yo les hablé de unas épocas que podían situarse para manejar mejor la historia del proceso del ser humano, de los pueblos y todo lo demás. Aquí les coloco yo de manera así muy rápida estas épocas, cuando hablamos de la época antigua, la época media o medieval, la época moderna y la época contemporánea. Estas cuatro etapas las pueden encontrar ustedes ahí, las están observando. En la época antigua vemos a Platón, Aristóteles, bueno, todo lo que tiene que ver. En la época medieval tenemos los orígenes del cristianismo. En la época, que es toda la parte de la época media, y vamos viendo desde el siglo V, siglo IV, bueno, etcétera, ya a nivel de historia general. Ahora, después de la de edad media, entramos a la época moderna. Ahí tenemos a algunos representantes, René Descartes, a John Locke, ¿verdad? Es decir, hay muchos más. Y tenemos a Immanuel Kant y tenemos la época postmoderna. Posteriormente tendremos la época contemporánea, pero esta es la manera de decir que en la historia se han tratado de dar respuestas a esa problemática del origen del hombre. Y aún todavía seguimos con esta pregunta. No es que tengamos ya una respuesta concreta, porque si nos damos cuenta, cada pueblo o en cada época se han dado un cierto tipo de respuesta. No son las únicas, porque hay muchas personas que creen de diferentes maneras. Algunos afirman esto, algunos afirman lo otro, pero no hay una postura universal del cual podamos decir, este es verdaderamente el origen o el sentido del hombre para todos. Ahora bien, veamos un poquito la participación de Sócrates. ¿Qué es lo que hacía o lo que le interesaba a Sócrates para poder adentrarnos en ese problema del hombre? Y él decía que nosotros podemos identificar lo que somos siempre y cuando nos preguntemos a nosotros mismos quiénes somos, qué hacemos. Es decir, cuando hacemos una introspección, es decir, nos adentramos, nos cuestionamos a nosotros mismos. Por eso la famosa frase, conócete a ti mismo.
Si te conoces, si yo me conozco, mi actuar, mi forma de ser, voy a poder llegar entonces a descubrir quién soy y qué es lo que me hace a mí ser único y me hace ser diferente a los demás. Entonces debo de hacer una mirada introspectiva, es adentrarme, es como meterme en mí mismo para poder identificar quién soy, qué es lo que hago, por qué soy así. Debo de conocerme a mí mismo. El hombre es bueno desde que nace y eso es algo interesante. Nadie nace siendo malo. En la vida o en el transcurso de la vida vamos descubriendo cierto tipo de prácticas que no son buenas. Pero nadie nace naciendo mal, a menos que venga con una enfermedad patológica ya psicológica que necesite una psiquiatría. Pero normalmente o comúnmente nadie nace siendo malo. Todos nacemos, como diría yo, no como una hoja en blanco. Nacemos siendo buenos. Pero en la cultura misma donde nos hemos desarrollado o en el ambiente donde hemos ido creciendo, las situaciones pueden ir cambiando. Entonces, el sentido es dejar esas cosas malas que se convierten en vicio por actos buenos que se convierten en una virtud. También ya lo decía Platón, que todo lo que nosotros tenemos como personas, que nosotros que somos como ser humano, tenemos un sentido primigenio, es decir, hay un principio de donde viene todo lo que conocemos como hombre. Ahora bien, ¿cuál es ese principio? Recuerden que la teoría de Platón es el mundo de las ideas, o la teoría de las ideas o de los números. Entonces, cuando él habla del mundo de las ideas, dice que ese mundo de las ideas es un estado puro. El hombre vino a este mundo de un mundo puro, pero aquí, en este mundo físico, estamos encarcelados y la manera de poder ser libres es cuando nosotros morimos, porque lo que es en esencia que serán nuestras ideas, entonces esto es lo que va a retornar al mundo de las ideas, donde todo está en estado puro, está en un estado que es auténtico, genuino, ahí donde está la esencia de todo lo que existe. Y entonces dice que el hombre en este mundo pues no continúa en ese estado puro porque salió de ese mundo, que era el mundo de las ideas, pero debe retornar a él otra vez. Cuando hablamos de ese estado original, recordamos entonces cuando se nos hacía la comparación del mito de la caverna en la filosofía general, que miraba unas sombras y creían que esas sombras eran la realidad, hasta que uno de ellos tomó la iniciativa y salió de esa cueva y se dio cuenta que eran las sombras de personas reales que caminaban y que por la luz lo que reflejaba era la sombra nada más, pero que cuando estaban dentro de la cueva, ellos creían que las sombras que miraban era una realidad. Sin embargo, hasta que uno de ellos salió y tomó la iniciativa y se fue y miró de que la sombra no era la verdad, sino que era el reflejo de la verdad. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos un grado de verdad, diría Platón. Tenemos un grado de verdad y ese grado de verdad son las ideas. Por lo tanto, ese es el estado original del ser humano. Lo que está en este mundo, lo que está aquí, lo único que nos invita es ir a ascender, a subir. Pero tenemos que salir de la cueva para descubrir cuál es la realidad. Porque esto que está aquí es solamente una sombra, es una sombra nada más de la verdad, de lo real. Es lo que nos va a decir Platón. Por lo tanto, él invita a salir de la cueva. El fundamento antropológico de la época clásica, ¿cuáles son exactamente esos fundamentos que identifican al hombre en esa época antigua? Una, el hombre debería de ser virtuoso, debe de buscar hacer el bien, debe tener una vida moral. Y esto es lo que hace que se cree una esencia y que verdaderamente pueda decirse que sí hay una naturaleza en los seres humanos. Por lo tanto, el pensar, razonar, mientras más conocemos, más virtuosos somos. Mientras más filósofos somos, porque más vemos al mundo, más conocemos al mundo, entonces más virtuosos somos, más morales somos. Es decir, hacemos más el bien. Entonces, ¿qué significa? Que mientras nosotros no analicemos, mientras no pensemos, no razonemos, entonces, y nos desliguemos de la filosofía, ¿qué pasa? Nos volvemos en una actitud inmoral porque nos apartamos de la virtud y eso es lo que se está tratando de evitar. Cuando hablamos de la época medieval, el hombre y la historia se modifican. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿será cierto esto? ¿Que el hombre y la historia se modifican? ¿Será que todo cambia? ¿Será que en la época que fue una época medieval, ese pensamiento todavía continúa, donde el centro de todo el universo era
divinidad. Y no me refiero solamente a la parte cristiana, sino me refiero a toda la parte de una deidad, de Dios, de una divinidad. Pero ese pensamiento todavía continúa vivo en nuestra actualidad. Todavía está actuando ese tipo de pensamiento, todavía lo tenemos nosotros, o todavía en época antigua todavía seguimos preguntándonos por qué el mundo o la naturaleza funciona de cierta manera. Pareciera que esas preguntas, aunque se hicieron hace muchísimos siglos, aún continúan vigentes. Entonces, en esta época medieval, lo importante es poder decir cuál es el origen del ser humano. ¿Y cuál es el origen del ser humano en una época medieval? No hay que negociarlo. Sencillamente va a decir la época medieval, Dios es el origen de todo lo que existe. Es el origen del mundo, es el origen del hombre. Y por lo tanto, hablamos de un ser superior, porque nadie puede hacer algo que no tenga un poder superior. Y por lo tanto, a este se le cataloga como Dios. Dios se le va a catalogar. Y en la época antigua, va a decir que todo tiene un principio material. De la primera parte, vuelvo y repito, todo lo que tiene que ver con el hombre tiene un principio material, físico, natural. En la época medieval, el sentido del origen del hombre va a ser Dios. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? Y vamos a decir estos atributos que son los que nos acercan un poco más a ese misterio divino o de divinidad. Se dice que ese Dios es personal, es un Dios espiritual, trino, en personas y uno en esencia. Esa es la concepción cristiana, religiosa cristiana. No la creencia, por lo menos la judaica, no. Ni tampoco va a ser la creencia islam, porque ellos tienen la connotación, sí, de un solo Dios todopoderoso. Creen en un solo Dios. Y en el caso del cristianismo también creen en un solo Dios, solo que con una pequeña variante, que consideran a este Dios como un Dios personal, un Dios que tiene un Dios que tiene tres personas, o que no, que tiene un Dios que es tres personas, y al que se le llama misterio trinitario. Ahora bien, lo importante no es tanto que sea uno, que sean dos, que sean tres, sino de que existe una divinidad. Hay un ser superior, y este ser superior tiene estas condiciones. Es un acto puro, porque no hay nada fuera de él. Es un sumo bien, es la suma bondad, es la suma belleza y es la suma verdad. Es decir, que es la fuente de todo. Por lo mismo, no se puede desligar ese ser creador de toda la creación, porque todo depende de él. Todo está sumiso a él. Ahora bien, hablamos de la relación de Dios con el hombre. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es? Para comenzar, se tiene que tener la connotación de que ese pensamiento de Dios en esta época medieval, hay un cierto tipo de pensamiento bastante particular, porque se tenía la concepción de un Dios antes de Cristo, un Dios lejano, un Dios que estaba en el cielo, y por eso es de que muchas de esta cultura lo que hacían era subir a las montañas, porque subiendo a las montañas, entonces ellos estaban más cerca del cielo, y eso significa que estaban más cerca de Dios, porque mientras más alto era, más cerca del cielo, entonces significa que estaban más cerca del Señor. Aquí nosotros vemos una relación de Dios con el hombre. ¿Cómo? Cuando en el caso del cristianismo hay un cambio bien radical, porque aquí ya tiene la connotación de que es un Dios personalizado, es decir, la encarnación de este Dios, ese bajar, ese descender del cielo, de lo divino, de lo puro, a la física, a la materia, a la naturaleza. Esa relación es como una unificación entre lo que es temporal y lo que es divino. Por lo tanto, esos esquemas que se tenían de antiguo se habían roto, hasta en cierta medida podemos decir, o se habían transformado, mejor. Se habían transformado con la aparición de el Hijo de Dios. Esa relación del Hijo de Dios, cuando nace, significa de que la relación de Dios y el hombre va a ser más fuerte, va a estar más unida, y por lo tanto entonces va a haber una relación directa entre creador y criatura. Aquí el hombre viene y descubre de que él tiene un alma, y esto rescatando un poco la postura de Platón, que tiene un alma, y por lo mismo esta alma debe de ser salvada, y la única manera de ser salvada, ¿salvada de qué? Del pecado de la esclavitud que si nos ponemos a comparar con Platón,
el alma estaba esclavizada en el cuerpo o en aquello que se llamaba cuerpo y tenía que ser liberada. En el cristianismo el hombre sigue siendo esclavo, solo que ya no de un cuerpo, sino que está esclavizado de algo que se llama pecado. Entonces esa relación de Dios con el hombre es lo que va a hacer que la conducta cambie. ¿Para qué? Para poder llegar a ser una persona virtuosa. Mientras más virtuoso, ¿cuál va a ser la ganancia? En el cristianismo va a ser que va a llegar al cielo. Y en el caso de las otras religiones van a estar también de igual manera con su Dios. Entonces, a partir de vemos que la relación que hay va a ser diferente a partir, o ha sido diferente, a partir de, en el caso del cristianismo, con la existencia de Jesús. Y en el caso de demás religiones, como el judaísmo, que están en esa espera, ¿verdad? Del Mesías, de que va a llegar un momento y les va a hacer la liberación que tanto están añorando, donde se van a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Ahora bien, de la misma forma como en el periodo clásico y en la época medieval, se presume la existencia de una naturaleza humana. Entonces, en estas dos épocas sí se puede notar de que el hombre tiene una naturaleza, tiene un origen. Y en este origen, pues, ya lo decíamos, si es del cristianismo, se le va a denominar Dios. Entonces, en la cultura griega, esa esencia del hombre es la que condicionará su actuar en el mundo. Esa esencia de lo que es, o lo que decía Sócrates, ese conocerse a sí mismo, ese adentrarse a sí mismo, es lo que va a hacer que la persona identifique que sí tiene un origen, es decir, se cuestiona, porque no mira, en la época antigua no mira tanto hacia el futuro, sino que mira hacia el pasado, es decir, mira hacia, no tanto el pasado, sino que mira hacia atrás. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde procede esto? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cuál es el origen de lo otro? Y ahí la cuestión entonces empieza a cambiar. Cuando nosotros ya empezamos a analizar en la época moderna, que todo enfoca en la razón, porque ya en esta época el Dios se va desplazando, cuando empezamos con la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, siglo de oro. Entonces, aquí, ¿qué pasa en la época moderna? Se quiere retornar a aquel pensamiento clásico, el rescatar ese sentido racional. Y ya no solamente ubicarlo desde un plano espiritual religioso, no solamente situar todas las cosas en un plano de esa manera, sino de que se está tratando de regresar y rescatar ese pensamiento. Un pensamiento racional, donde tenga una base, que las cosas no solamente sean por emoción, sino que tengan un sentido más teórico y donde tenga un fundamento o una base para poder explicar lo que tiene que ver con el origen del hombre, con el origen del universo y con toda la problemática que conlleva al ser humano. Entonces, ¿qué pasa en esta época moderna? Hay un cambio radical. ¿Y cuál es el cambio radical? Que sencillamente va a haber una libertad de profesión. Es decir, las personas pueden profesar la fe que ellos consideren que deben de seguir. Y este es un cambio bastante radical, bastante fuerte. Para eso, analizamos la postura de René Descartes. René Descartes es, pues obviamente, ¿verdad?, el gran racionalista, y a él se le puede considerar como el padre de la modernidad. Él va a crear un método que, si ustedes recuerdan, es el método de la duda metódica. Esa duda es de que todo lo pone en duda, todo se cuestiona, no por capricho, sino porque se duda para poder encontrar una respuesta, para poder clarificar esa duda. Entonces, en la época moderna, ¿cuál va a ser el enfoque? La epistemología. La epistemología va a ser ese estudio, esa indagación de todo lo que está desde el plano científico, desde el plano del conocimiento, mejor dicho, desde el conocimiento como tal. Entonces, cuando hablamos de que en la época moderna se está tratando de indagar, de buscar y de buscar más cosas, es para poder tratar de descubrir el conocimiento, de dónde adquirimos el ser humano, de dónde adquiere el ser humano el conocimiento. ¿Será que se adquiere desde la razón? ¿Ya nacemos con las ideas, como lo diría en este caso el racionalista? ¿Será que ya nace uno con las ideas, lo que se conoce como ideas innatas? ¿O es diferente? Las cosas se aprenden y el conocimiento se adquiere haciendo, a través de la experiencia. Por eso tenemos aquí a René Descartes y tenemos a David Hume. David Hume, verá, un gran empirista. René Descartes, un gran racionalista. Uno que dice que nosotros ya tenemos ideas innatas y el otro dice que todo se adquiere por medio de la experiencia. Así se adquiere el conocimiento, así llega a nosotros. Obviamente esto hay que analizar muchísimo más allá.
Por ejemplo, en el caso de los empiristas, que tenemos a Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley y Hume, entonces tenemos a esto como representantes, porque hay otros más, pero en el caso, a diferencia de los racionalistas, los empiristas dicen que los individuos no poseen ningún tipo de ideas previas o ningún tipo de ideas innatas. Esas ideas solamente son representaciones que la persona ha tomado o ha extraído de la realidad. Recuerden que la realidad está fuera de nosotros, está allí, se presenta, se muestra, no demuestra, no, se muestra, lo que está fuera de mí se muestra y llega a mí en forma de impresión. ¿Y cómo es esa impresión? En forma de idea. Cuando no es que el árbol se va a meter en mi cabeza, no estoy viendo un árbol que está ahí, pero llega a mí en forma de una imagen, de una representación, o lo que se conoce más directamente, una impresión sensible. Sensible porque lo perciben por los sentidos. Una impresión es porque llega una imagen a mí, llega una idea a mí. Y dice que las cosas o el conocimiento se adquieren en la medida que yo interactúo con las demás. Entonces llegan en forma de idea. Y eso lo explican los empiristas. Cosa que el caso de los racionalistas decía que nosotros ya nacíamos con las ideas. Ahora vemos aquí el caso de Immanuel Kant, donde este señor es muy particular, porque si estaban los racionalistas que decían que todo dependía, el conocimiento dependía de la razón, y están los empiristas que todo dependía de la experiencia, Immanuel Kant utiliza ambas. La modernidad entonces va a hablar desde la postura de Immanuel Kant, desde ese sentido racional, pero también valiéndose de la experiencia. Y todo esto lo va a elevar a un solo plano, que es el sentido de los valores o la axiología. Entonces aquí nosotros identificamos que en esta época, cuando se hace ese cambio, de pensamiento, ya con la aparición de Immanuel Kant, la moral de este periodo estaba completamente determinada por un marco de referencia racional, es decir, la razón. Esta es la razón. Y aquí va a coincidir la época clásica de la razón y la época de la modernidad, porque en ambas lo que se quería era rescatar el sentido de la razón, el sentido racional. Immanuel Kant determinó tanto el límite del conocimiento humano como el orden deontológico, es decir, el deber ser. No tanto lo que decía tal vez Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? La esencia, sino que en este caso va a ser analizar el deber ser, cómo debe de ser, cómo debo ser, de qué forma, de qué manera. Conductual, la conducta como debe ser. Ahora bien, esta conducta, según Immanuel Kant, debe tener un carácter universal, debe ser una práctica universal, de una ética universal. Y por eso nosotros analizamos que hay fundamentos que debe de tener, sobre todo desde la postura de Kant, que debe de verse como un enfoque universal. ¿Cómo así? En donde dice Immanuel Kant, afirma que el hombre debe actuar de tal forma que su acción, que su forma de ser o su forma de actuar pueda convertirse en ley universal. Es decir, lo que yo soy no solamente debe de afectarme a mí, sino que esto debe de beneficiar a los demás. Eso es lo que se conoce como el imperativo categórico. Imperativo, recuerden que es como una ordenanza, ¿no? Categórico porque una categoría. Entonces, ese imperativo categórico, ¿en qué consiste? En que yo debo de buscar hacer algo, o el hombre debe de buscar hacer algo, debe de actuar de cierta manera, pero no solamente pensando en sí mismo, sino que debe ser tan fuerte, ese actuar debe ser tan fuerte que provoque un bien, pero que ese provocar el bien debe de convertirse en una ley donde los demás deben de repetir lo que yo estoy haciendo. Los demás deben de seguir eso que yo estoy haciendo. ¿Para qué? Para que pueda convertirse en una ley universal. Ya, para concluir, la modernidad, ¿qué pasa con la modernidad? Entramos ya prácticamente en una época postmoderna, podríamos decir, y empieza a hacerse uso de una manera más avanzada el uso de la tecnología y el uso científico. Ya se tenía obviamente un caminar, pero en la época postmoderna, ya de la época de la ilustración, vemos de que hay un realce de la parte de la ciencia y la técnica, pero en la época postmoderna y época contemporánea también hay un progreso tecnológico y científico. ¿Y qué significa esto? De que el proceso de cuestionar, de investigar el sentido del hombre aún no ha terminado, aún continúa. Por lo tanto, la historia no termina, sino que la historia está en un proceso. Siempre seguimos cuestionando y preguntándonos qué es lo que está haciendo el hombre, para qué está aquí, cuál es la finalidad.
Entonces, el problema aún no se ha resuelto. Bien, ha sido el tema que quería compartir con ustedes hoy. Me gustaría escuchar alguna impresión, ya que solo tenemos 2 minutos, alguien breve. ¿Qué les ha parecido esto? Lo de, lo de que eso, de lo que dice usted, que todavía se sigue colocando en el centro de lo que es el catolicismo y eso, de una, ¿cómo le llamaríamos? Que el centro de todo es Dios en este universo. Bueno, según nosotros, bueno, en mi caso yo así lo considero también, como la época medieval, ¿viste? Algo que se mantiene todavía, solo que no hablamos del catolicismo, lo que hablamos podemos decir, del cristianismo en general, ¿verdad? De toda una creencia religiosa que se profesa, porque recuerden que no solamente también va el campo del cristianismo, sino que hay que tomar en consideración las otras religiones, pero obviamente el campo que más tiene apertura fue el campo del cristianismo, ¿verdad? Donde se mira una gran diferencia. ¿Alguna última participación así brevemente? No, creo que ya no tenemos mucho tiempo.